Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de nuestro podcast No es solo un animal. Miren, yo no sé si ustedes se han visto todos los episodios, pero corran a verlos, porque acá les hemos traído unos invitados súper top que hablan de distintos temas, que hacen distintas cosas, todo relacionado a este mundo fantástico, hermoso y bello de los animales. Hemos traído desde veterinarios hasta fundaciones, guarderías y miren, todo lo que se viene va a estar sacado del estadio, así que estén súper pendientes y no olviden activar las notificaciones de YouTube para que vean cuándo salen los nuevos episodios y seguirnos en nuestras redes sociales. Dicho esto, hoy tengo a nada más y nada menos que una persona que hace un trabajo espectacular. Ella es Ángela Castillo y ella es experta en mascotas exóticas y no convencionales, así que miren, hoy tenemos un montón de cosas para hablar. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Gracias por la invitación y por el espacio que nos están abriendo hoy para hablar de este tema tan poco conocido. Poco conocido y con mucha información importantísima, porque yo creo que en tu día a día lo que tú ves es algo como de otro mundo. Sí, la gente suele pensar que uno trabaja como con animales que obviamente no existen o que solo existen en programas de Animal Planet y no se dan cuenta que ya en Colombia los tenemos y que requieren, digamos que veterinarios que se especialicen o trabajen en el área de las mascotas exóticas y no convencionales. Comencemos por el principio. ¿Quién eres? ¿Qué hiciste? ¿Por qué esto? Porque cuéntame un poquito de tu trayectoria, de por qué terminaste en este mundo. Bueno, yo soy médica veterinaria, yo me gradué del programa de pregrado de la Universidad de La Salle y desde el pregrado me enfoqué mucho en las selectivas, en el tema de mascotas o animales exóticos, no convencionales y también de fauna silvestre. Realicé diferentes como capacitaciones en bioparques, en parques zoológicos, estuve incluso en Temaiken en Argentina, duré bastante tiempo en el Jaime Duque aquí en Colombia. Y digamos que como que ahí ya se fue enfocando un poco mi camino. Yo realicé una especialización en laboratorio clínico porque me parece que va muy de la mano con la medicina interna para poder interpretar, digamos que los cuadros clínicos que presentan los pacientes. Realicé diplomados también en el área de medicina interna, manejo, anestesia, diagnóstico, ahí sí de mascotas exóticas y no convencionales. Y más recientemente, pues realmente hace muy poquito me gradué ya del programa de maestría de bienestar animal porque siento que son temas que van muy ligados a la tenencia. O sea, si la gente la embarra teniendo mascotas convencionales, cometen muchos más errores al tener animales de los que hay menos información. Claro, total. Diferencias entre exóticos y no convencionales. Ilústranos un poquito a las personas, porque yo creo que son muy distintos, pero sí, es súper importante entender cuál es cada uno, por qué. Listo. Mascotas convencionales es como que lo que digamos que el Ministerio de Salud reconoce como perros y gatos, los únicos dos animales o dos especies que aceptan como animales de compañía. Mascotas no convencionales sería todo lo que se sale de ese rubro, ¿cierto? Sí. Y existen dentro de las mascotas no convencionales también las mascotas exóticas, que es diferente a fauna exótica. ¿Listo? Entonces, mascotas no convencionales son animales que han pasado por un proceso de domesticación y que viven ya con las personas en sus hogares. Conejos, cobayos, hámsters, aves. Y las mascotas exóticas son especies que antes no existían en Colombia, pero que ya han pasado por procesos de domesticación en otros países y de cría en cautiverio, como los erizos africanos, los hurones, las chinchillas, algunas especies de reptiles, y que uno tiende a pensar que eso no existe en Colombia, pero ya en Colombia hay una población importante que crece todos los días de este tipo de animales. Ahora, es diferente a fauna exótica. La fauna exótica es fauna silvestre de otros países que es víctima del tráfico y que el hecho de tenerlas en nuestro país no los legaliza. Es decir, loros de otros países, reptiles de otros países, mamíferos, no sé, digamos, felinos de otros países, no es legal tenerlos en Colombia. Y pues digamos que el que nos dice que sí y que no es el CITES, que es la Convención Internacional del Tráfico de Especies Silvestres. Y ellos nos dicen qué animales son
mascotas exóticas, qué animales son fauna exótica y su tenencia está completamente prohibida, y nos dicen qué animales obviamente están en peligro de extinción por ese tráfico de animales. Entonces no hay que confundir mascota exótica con fauna exótica, porque son animales que han pasado por procesos completamente diferentes. ¿El CITES es una organización mundial o es una organización ¿a qué internacional? Voy? Internacional, sí. Pero ¿en Colombia hay alguna organización también que esté trabajando por estos temas y por dar a conocer esta información? Sí y no. A nivel internacional está el CITES, que es lo que te digo, la Convención Internacional que determina qué especies están en peligro, qué especies pueden llegar a quedar en peligro por su mal manejo o tráfico de fauna. Uh-huh. Y el tercer apéndice es las especies que son endémicas a cada país. Entonces, en ese caso, Colombia tiene la última palabra frente a las especies que solo existen en nuestro país, es decir, el tití cabeza de algodón, la rana dorada. Esos animales, por ejemplo, si fueran tenidos como animales de compañía en otro país, serían igual ilegales. Okay. Y en Colombia es Secretaría de Ambiente, el Ministerio de Ambiente, quienes determinan qué animales sí y qué animales no, y en eso estamos un poco quedados. Quedados porque falta legislación, falta conocimiento, sí. Falta personal. Cuéntanos un poco, pues, y aparte tú que te la pases en campo todo el día trabajando en el tema, ¿qué le falta a Colombia para realmente poder tener una regulación sobre estos temas? Porque son varios. Son varios. Nos falta, primero que todo, desde Ministerio de Salud, reconocer la existencia de este tipo de animales como animales de compañía. Entonces, empezar a regular conejos, cobayos, cerdos, los mini pigs y demás, que sería como lo básico, ¿cierto? A partir de ahí, sacar el rubro de mascotas exóticas, qué especies sí y qué especies no, basándonos obviamente en lo que existe a nivel mundial. Okay. Nosotros no podemos ir en contra del CITES y decir, no, aquí vamos a aceptar ese animal que está en peligro de extinción como mascota exótica. No. ¿Listo? Sino esas especies que te digo que han pasado por un proceso de domesticación. Los hurones, los erizos de tierra, y sacar la regulación. ¿Qué debería incluir esa regulación? Que todos los animales estén identificados, como ya se hace con mini pigs, que todos estén esterilizados para evitar la reproducción de esos animales, como se viene haciendo, digamos que una cría incontrolada, ¿cierto? Y regular o no fomentar la liberación de esos animales, que es lo más peligroso de todo. La gente como tiende a confundir lo que es fauna silvestre, mascota exótica, entonces vaya y libere ese hurón, ay, sí, vaya y libere ese erizo. Lo voy y lo dejo en el bosque y entonces ahí es donde eso nos falta un montón, y quien nos tiene que guiar o quien podría hacerlo a nivel nacional es el Ministerio de Ambiente. Explicarle a la gente, ya el tema no es de, digamos que lo he hablado en muchos espacios, el tema para mí ya no es de, ¿cómo se dice?, negarlo completamente, sino de regularlo. Ya los animales están, tú ya no le puedes decir a 5.000 o 6.000 tutores que no pueden tener ese animal de compañía. El error estuvo en que los dejaron ingresar. Los animales ya se reproducen en Colombia, se venden en Colombia, en grupos en Facebook, en Instagram, en cualquier red social. Es muy fácil que tú encuentres una mascota exótica. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Enseñarle a esas personas cómo tenerlos bien, cómo es la dieta, cómo es el cuidado, porque ahí hay unos índices de maltrato animal espantosos. Y sobre todo, explicarles el por qué no hay que liberar esos animales, porque son animales que pueden volverse invasores y pueden perjudicar, ahí sí, a nuestra fauna y a nuestros ecosistemas. Estabas hablando ahorita sobre el tema de la venta y la compra, y digamos que acá, solo pensaba, si con el tema de los perros y los gatos, de por sí ya es un rollazo, pues con los animales exóticos debe ser aún mayor el tema, o pues más complejo el tema. ¿Por qué? Pues porque como es tan informal, entonces eso nos lleva a que estos animales puedan estar más maltratados, en el sentido de la forma en la que se tienen, la forma que es como muy, no hay estándares. Exactamente. Si no se ha podido regular la cría y comercialización de mascotas convencionales, entiéndase perros y gatos, si todavía encontramos esos animales en esos espacios, jaulas, en esas condiciones de tenencia que realmente hay maltrato por todo lado, desde la dieta hasta, no sé, la higiene, planes de vacunación y demás. Imagínate qué sucede con estos animales que tristemente están cubiertos por una cortina de tabú. No queremos hablar de eso, no existen, no están. Por eso te digo que la negación y la prohibición ya no son la alternativa. Esto ya se le salió de las manos a las entidades que deberían haberlo regulado hace
15 años, 20 años. Entonces ya ahora el tema es, por ejemplo, lo hemos hecho desde Aconvex, que es una asociación que creamos de veterinarios que trabajamos en esta área, con espacios que nos habían abierto, por ejemplo, el Instituto de Protección y Bienestar Animal en Bogotá, sí, creando guías de tenencia y de cuidado para estas especies no convencionales. Es decir, ya usted eligió tener un conejo, usted eligió tener un cobayo, usted eligió tener un hurón, que si bien, como te digo, desde el punto de vista legal no está permitido todavía, están como en un espacio gris que tenemos que aclarar, en ese limbo del que muchos traficantes también se aprovechan. Pues ya lo que hay que hacer es explicar cómo tenerlos, y el cómo tenerlos también incluye cómo criarlos y cómo comercializarlos. Entonces, particularmente lo que ya hemos logrado, eso lo hicimos con Jorge, que es mi compañero de trabajo y de vida, es sacar adelante la normativa para mini pigs, y eso lo hicimos de la mano del Instituto Colombiano Agropecuario. Ok, ya no podemos decirle a la gente no tenga mini pigs, sino cómo deben tenerlos y decirle a los criadores cómo deben criarlos, a qué edad deben entregarlos, con qué vacunas, cumplir un plan sanitario básico. Y eso que se hizo en mini pigs es lo que hay que extender a todas esas otras especies, quitándoles el tabú de no tenerlas, sino tenerlas bien. Nos acaban de dar literal una gran introducción. Ya, gracias. Doc, bueno, tengo muchas preguntas. Entonces, bueno, ya hablamos como un poco de esos vacíos que hay, pero quiero saber por qué tú terminas haciendo esto. Mariana, yo, como te decía, bueno, al final de mi carrera me enfoqué mucho en mascotas distintas a perros y gatos, y todos arrancamos por lo mismo: conejos, cobayos, hámsters. Conseguir un veterinario para hámsters, por ejemplo, es súper difícil. Es súper complejo, somos muy poquitos los que nos gusta este tema, ¿cierto? Los que vemos en estas otras especies una alternativa de vida, y poco a poco empiezan a llegar más especies, poco a poco empiezan a llegar más animales, hay que capacitarse más. Entonces yo sigo estudiando, sigo metiéndome en el cuento, y empiezo a notar las falencias. Empiezan a llegarme animales de los criaderos en las peores condiciones, y digo, miércoles, a los criadores hay que educarlos, hay que regularlos, hay que darles las herramientas. Lo mismo a los propietarios. Muchas veces el propietario no es que quiera maltratar el animal, pero no sabe cómo. Pero no sabe cómo tenerlo. O sea, el bienestar animal, si bien es un salario mínimo en el que tú le das comida, le das refugio, realmente tener una calidad de vida va mucho más allá. Y es que el animal tenga incluso poder de elección. Es un animal que, sí, yo le doy un kilo de pan al cerdo y el cerdo no tiene hambre, pero eso no es estar bien nutrido. Entonces es ir más allá, y ahí es que mezclo yo el tema del bienestar animal, que me apasiona, que es mi maestría, y digamos que dentro de lo que hacía yo en el programa de posgrado, porque siempre hablan de bienestar animal en los animales en granja, bienestar animal de los perros, de los gatos, pero todas estas otras especies de una u otra manera han quedado relegadas. Entonces es donde yo veo la oportunidad de empezar a hablar por esos animales y empezar también a regular y a educar alrededor de la tenencia de las mascotas no convencionales. Estaba pensando en muchas cosas mientras te escuchaba hablar, y debo decir que es que tengo como muchas preguntas, pero decías ahorita el tema de los criadores, y a mí solo se me vino a la mente una cosa importante, y es que Colombia es un país pecuario. Entonces, cuando pensamos en un cerdo, es ese cerdo de producción, no ese cerdo que vive, por ejemplo, en nuestras casas. El conejo al final termina siendo un animal de producción que mal que bien consumimos. Mientras que ahora tú nos estás abriendo, digamos, que este mundo de personas que han comenzado a tener esos animales en su casa, y el criador, digamos que viene de una forma muy ancestral, claro, de criar esos animales para entonces consumo. Exactamente. Para consumo. Entonces al final la forma de comer, y iba pensando mientras decías, y yo decía, claro, pues yo tuve un mini pig, y a mí, ¿qué me dijeron? Eso se le ha concentrado y ya, y el cerdo está bien toda la vida. Y cuando los desperdicios, entonces la lavaza, entonces el cerdo puede estar en cualquier rincón y no le importa nada. Y si a uno como propietario o tutor le entregan un animal
así, pues uno dice, bueno, así es que es. Y cuando uno se da cuenta, pues es el cerdo que no está bien nutrido, es el cerdo que tiene problemas de conducta, es el conejo que vive aterrorizado porque no entiende en dónde está. Y así digamos que creo que parte de ese contexto histórico de lo que tenemos en el país. Sí, tristemente, como tú dices, pues esto está muy ligado a los animales de producción. Si empezamos con los conejitos en las producciones pecuarias en las que se busca engordarlos y consumirlos o aprovechar su piel, y ellos mismos después empezaron a vender esos animales como animales de compañía. Y entonces, ¿qué le dicen al propietario? Dele conejina, lechuga y zanahoria. Y el conejo se murió a los 3 años y tú no tienes ni idea por qué, cuando la expectativa de vida de un conejo puede superar los 12 años. Y eso nos pasa con conejos, cobayos, con los mini pigs, porque como tú dices, la gente viene con el tema metido en la cabeza del cerdo de granja, y el mini pig pues es un mundo completamente distinto. Un mundo paralelo. El cerdo, la gente no sabe cuánto vive un cerdo, por ejemplo. Entonces dicen, no, el cerdo de granja pues se sacrifica a los 6 meses y los grandes por ahí a los 2, 3 años. Pues chévere tener una mascota que viva tan poquito, cuando la expectativa de vida de un cerdo puede llegar a ser de 30 años. Entonces cuando tú te estrellas con esa realidad, que es un animal que te va a acompañar 1/3 de tu vida, y que depende 100% de tus cuidados previos, entonces es cuando nosotros como profesionales también tenemos que entrar a dar la mano y decirles que las cosas no se hacen así, porque esos son animales que tristemente pues se destinan obviamente al consumo y hasta ahora nos estamos preocupando también por el bienestar de esos animales en producción, pero pues cuando los tienes como animal de compañía son otros cuidados. Ahora, desde mi punto de vista, y es algo que he dicho muchas veces, toda cría de animales debería ser manejada por un profesional, en este caso los zootecnistas, que son los que se encargan no solo de los animales de producción, sino que ellos saben de reproducción, de cuidados, de alimentación. Ellos deberían hacer toda la cría y comercialización incluso de animales de compañía. Eso debería quitarse de las manos de, ¿cómo se dice? De personas naturales X, que no tienen la experiencia. Que usted tiene un cerdito, yo tengo una cerdita, aquí en el baño de mi casa tenemos cerditos, porque nos ha pasado un montón. Y la gente ve es el negocio. Claro. Yo pagué tanto por este cerdo, la cerda en el primer parto tiene tantos, no, recuperé la inversión y me volví millonario. Y va y la cruza con el hermano, entonces salen los cerdos mal formados, usted no sabe que es una desparasitación, usted no sabe que es entregarle el animal vacunado, no sabe que es un proceso de destete. Entonces, eso también debería manejarlo un profesional. Y eso debería estar adscrito a el Ministerio de Ambiente o de Salud. Yo creo que eso es más desde las escuelas, desde las universidades, fomentarlo, y eso debe regularlo. Si el Ministerio de Salud va a regular animales de compañía y vamos a buscar meter estas mascotas no convencionales como animales de compañía, debería estar cubierto por ellos también. Pero pasa algo muy curioso, como el Ministerio de Salud, por ejemplo, no aceptó a los mini pigs, o hasta el momento no le ha parado bolas a los mini pigs. ¿A quién le tocó? Al ICA. El ICA es el Instituto Colombiano Agropecuario. Ellos legislan sobre la especie, que es sus escrofa domésticos, o sea, sobre el cerdo. Entonces ellos les dijeron, como usted ya legisla sobre granja, tome compañía. Pero resulta que el ICA dentro de sus lineamientos tiene prohibido legislar para animales de compañía. Entonces, ¿cómo nos tocó? Eso es una cosa que le toca a uno mediar aquí y allá. La normativa no podía decir cría, comercialización y tenencia de cerdos mascota, sino que debe decir cría, comercialización y tenencia de cerdos miniatura, abriendo el espacio a la tenencia en cualquier momento. Exactamente. Ok. No, y te lo pregunto porque es que, o sea, si no comenzamos a seguir, ustedes han hecho, de verdad, yo me les quito el sombrero con todo lo que han hecho, pero sí es súper importante tener claro quién es el responsable de esos lineamientos, porque si no están... Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Como pasa todo el tiempo, que se echa la pelota a uno, que se echa la pelota a otro, y es un tema demasiado desconocido, de alguna forma amplio, que tiene muchos matices y que no estamos hablando al final solo de una especie. No es solo el mini pig, es el hurón, el erizo, son muchos, el son conejo. Muchos animales. Entonces, esos están como, yo los veo como en el gris, como decías ahorita. Exacto. Como que ni fu ni fa, como que siguen siendo, pero están mucho, pero no están a la hora del té, a la hora de uno buscar información, que eso me pasó a mí en la experiencia con Hey, que yo decía, ¿y ahora qué hago? Ahora, ¿quién la atiende? ¿Un veterinario de granja? No, pero el veterinario de granja, todo el que se enferma, ganchoterapia. El veterinario de perros, no, porque... No tiene ni idea. Pues no tiene ni idea. Exactamente. Entonces, ¿quién me ayuda a mí en guiarme en la tenencia de este animal? ¿Cierto? ¿Quién se ha capacitado para poderme explicar
la dieta, el Exactamente. cuidado y demás. Y lo que tú dices, poder sacar esos animales de ese limbo. ¿Quiénes nos han dado la mano realmente? Fundaciones. Las instituciones, todos los institutos de protección animal, ellos sí han buscado. ¿Por qué? Porque es que ellos sí los llaman a decirles, hay un conejo malherido, hay un cerdo en la calle, y ellos, bueno, ¿qué? ¿Qué vamos ¿Cómo a lo hacer? capturamos? ¿Cómo lo tenemos? ¿Cómo aseguramos un bienestar para ese animal mientras lo rehabilitamos? ¿Y cómo hacemos un proceso de adopción con ellos? Si estamos en pañales todavía, si estamos arrancando y regulando las especies que más conocemos, que son los perros y los gatos, y todavía tenemos problemas con fundaciones que acumulan animales, que los maltratan y demás, imagínate con todo lo demás. Pasa mucho, y esos cuestionamientos llegaron a nosotros cuando empezamos a ver cerdos en situación de calle, que ya nos se ha ve pasado acá en en Colombia. Colombia? Ya hemos tenido No. cerditos botados a la calle en Medellín, en Cali, en Bogotá. ¿A quién llamamos? ¿Quién la recoge? ¿Quién la captura? ¿Quién la cuida? ¿Quién tiene un espacio Idóneo para el idóneo animal. para porque no es meterlos a perreras, sino es meterlos a guacales? Ellos Porque necesitan todo está corrales. pensado en gatos y en perros. Exactamente. Y desde ahí hay que reestructurarlo todo. Estamos haciendo grandes inversiones en los centros de rescate para perros y gatos, pero se nos está olvidando que todas estas otras especies van ahí detrás, también sufriendo de maltrato y también necesitando rescate y ayuda. Oye, qué preocupante es eso. Es un tema muy ignorado, muy, muy ignorado. Ok. Wow. Quedé en shock con el cerdito abandonado. Sí, es muy triste, pasa mucho. Y hay veces que nos llaman y es como, o vienen ustedes, nosotros tenemos una fundación de rescate de mini pigs, porque todos trabajan en perros y gatos, una que otra persona rescata conejos y cobayos, pero a los cerdos nadie se le mide. Entonces nosotros empezamos a trabajar con los mini pigs a partir de esos reportes de animales en calle, o que nos llaman y nos dicen, viene usted, o a las 3 de la tarde pasa el del salchichón. Entonces tiene 2 horas para venir a recoger el Dios. cerdo. Así es. Ok, entonces, tienes una fundación. Sí, también trabajamos con una fundación. Una fundación que se dedica 100% a rescatar animales exóticos. No, mini pigs. Solamente Es mini pigs. exclusivamente de mini pigs. Se llama la fundación Mini Oink, Ok. Colombia. Y lo primero que hacemos o lo que más impulsamos es la educación. Es darle a las personas la herramienta de tener esos cerdos en las mejores condiciones para que no se vuelvan locos y no terminen abandonados. Y ya cuando la gente decide hacer un proceso de adopción, nosotros lo hacemos de la manera más responsable posible, porque aquí es donde se hila muy fino y es un animal de consumo también. Entonces la gente a veces los adopta, pero para consumirlos. Comérselos. Exacto. Y eso es algo que... Como la noticia de hace de Argentina de sí. hace poco, de Roma, que se la terminaron comiendo el mismo día que la recogió el señor, él mismo fue y la llevó a que la sacrificaran y tenía un asado con los amigos. Se hila muy delgado, porque ahí sí es el mismo sus escrofa, es el mismo cerdo, entonces pues como yo no tengo ningún vínculo emocional con el animal, me lo como y ya está. Claro. ¿Cuáles son esos retos que han tenido en la fundación para hacer esos procesos de adopción? Todos. Mariana, es que es muy complejo. Primero porque, Todo es difícil. obvio, yo veía el trabajo de las fundaciones con perros y gatos. De hecho, yo apoyo a muchas fundaciones de perros y gatos. Nosotros hacemos hogares de paso. Desde nuestro trabajo hemos apoyado muchísimas labores y demás de las fundaciones. Pero cuando ya decidimos arrancar con el tema de los cerdos, ¿cómo capturamos un cerdo? Un cerdo en situación de calle, que es como un jabalí. Entonces, conseguir los guacales, la infraestructura, capacitarnos nosotros en el manejo de los animales. Bueno, ya lo tenemos. Entonces, legalmente, nosotros siempre buscamos cumplir la normativa del ICA, que afortunadamente ya la tenemos. Entonces, todos los cerdos que salen de la fundación salen cumpliendo la normativa, primero como educación para la gente y segundo para impulsar a los criadores a hacer lo mismo. Entonces, la normativa es el Esterilización. cerdo. Ajá. Quirúrgica, obligatoria, porque hubo gente Sea que los macho estaba o sea haciendo hembra. hormonales, o no se puede hacer. Macho hembra debe salir esterilizado. Ok. Identificados con un microchip detrás de la oreja derecha, un microchip de 15 dígitos que debe estar subido en una plataforma para que la policía pueda verificar la procedencia del animal. Ok.
un plan sanitario que deben cumplir desde el criadero. El plan sanitario lo acordamos en este caso con la Asociación de Porcicultores, porque aunque obviamente a ellos no les gusta el tema de los cerdos mascota por varias razones, nos une el tema sanitario. Entonces ellos nos ayudaron a crearlo. Deben cumplir una edad mínima para entrega, los machos de 2 meses y las hembras de 3 meses, con el objetivo de que salgan esterilizados. Y lo más importante es cumplir las restricciones de movilidad. Que ese es un tema que otro me encanta, tema porque es diferente. que, ojo, ustedes que sí, no tienen cerdos, pero es importante saber que uno no puede andar con el cerdo dentro del carro y moverse por todo Colombia, porque hay unos temas sanitarios importantísimos. ¿Son sanitarios, cierto? Sí, son sanitarios. Ay, sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas de la primera consulta? Muy bien. Los temas sanitarios de movilidad, justamente por enfermedades que hay en el ambiente. En el país. Mejor exacto. dicho, cuéntanos cómo son esos temas sanitarios. Como tú dices, uno con un perro puede subirlo al carro, viajar hasta Santa Marta y regresar a Bogotá sin ningún problema, ¿cierto? Eso no lo puedes hacer con un cerdo. En Colombia tenemos una enfermedad que se llama la peste porcina clásica. Esa enfermedad llegó hace muchos años al país y mató la mayoría de cerdos que existían en ese momento en Colombia. Entonces, es una enfermedad con una elevada morbimortalidad, o sea, todo el cerdo al que le da se enferma y se muere, no hay nada que hacer, y la única forma de prevenirla es a través de la vacunación. Entonces, en ese momento, lo que se propuso es que por cada sacrificio de un cerdo se paga un impuesto, eso lo pagan los porcicultores, y con ese impuesto la asociación compra las vacunas y vacuna donde todavía existe la enfermedad. Gracias a ese trabajo empezó, digamos que a limpiarse el territorio nacional de la presencia de la enfermedad. Todavía existe en algunas zonas, hacia la costa y hacia Nariño. Entonces son zonas donde la enfermedad todavía circula, todavía da y donde todavía se vacuna. El resto del país es libre y libre sin vacunación. O sea, nosotros en Bogotá, en Medellín, en Cali ya no tenemos la enfermedad y el riesgo más grande es que tú cojas tu cerdito, viajes a una zona donde sí está la enfermedad, tu cerdo se enferme y tú lo traigas a un lugar donde ya no existía y le dé a todos los cerdos de la zona, como te digo, es de una elevada morbimortalidad, o sea, todos los cerdos se mueren. ¿Y cómo se transmite esta enfermedad? Con contacto con secreciones, con vómites, incluso uno puede ser un vector, así como con el COVID, tus zapatos, tu ropa. Entonces, si tu cerdo se encuentra con una persona que trabaja en una granja, exacto. Y otra forma de transmisión de la enfermedad que es muy peligrosa es que el virus sobrevive en la carne de cerdo. Entonces, a nosotros no nos da. No es zoonótica, pero si un cerdo se come esa carne de ese cerdo enfermo se infecta y se muere. Entonces, por eso es que en Colombia está prohibida la alimentación de cerdos de granja, cerdos de compañía, cualquier suino con lavazas o con esos subproductos, porque claro, como en bandeja paisa va el chicharrón, va todo, tú no sabes si ese cerdo tenía el virus, le das esa comida a tu mini pig, le puede dar la enfermedad y se puede morir. Y no solo eso, sino que sería un caso positivo en una zona en la que ya no existe la enfermedad. Entonces, sanitariamente es muy complejo porque para los porcicultores haberse ganado esas zonas libres les ha costado mucho dinero, mucho tiempo y hay que respetar mucho también el trabajo de ellos. ¿Cuál es el objetivo de los porcicultores? Que Colombia sea libre completamente de la enfermedad para en algún momento poder exportar la carne de cerdo. Y nosotros con los mini pigs estábamos poniendo en riesgo ese trabajo que ellos están haciendo. Por eso había un conflicto enorme entre la porcicultura y la gente que quería tener cerdos mascota, porque nosotros desde la irresponsabilidad de no comprender que teníamos un animal diferente cuyos limitaciones sanitarias son completamente distintas a un perro y a un gato, pues hacíamos lo que se nos daba la gana y ellos estaban vámonos de viaje, exacto, presionando al ICA, presionando a por Colombia y dice, ¿quién regula a esta gente? O acabemos esta vaina. Ellos propusieron incluso hacer un fusil sanitario de los mini pigs en Colombia en su desespero. ¿Qué hicimos nosotros como fundación? Entrar a mediar, decirles, ok, no vamos a matar a 5,000 mini pigs sanos, eso ya es ridículo, ya eso se salió de las manos, pero es el tema de la regulación, es decirle a la gente esto sí, esto no, y ¿por qué? ¿Por qué no puedes ir a Santa Marta? ¿Por qué no puedes llevarte tu cerdo a Pasto? ¿Por qué no puedes visitar esas zonas donde todavía existe la enfermedad? Y los propietarios o los tutores son muy comprensivos, obviamente ellos no van a querer que el cerdo se muera de esa vaina y mucho menos que traiga la enfermedad donde ya no existe, pero si tú les explicas y los educas y les das la oportunidad, la gente toma la decisión correcta, pero si no sabían, no, pues baila, o sea, no había forma de controlarlo. En eso llevamos más o menos unos 3 años desde que salió la normativa
y nosotros desde la fundación la explicamos, la promovemos, O sea, buscamos ustedes- veterinarios que vacunen, que esterilicen. Y entregan el Exacto. animal dándole la información a esa persona Y de completa. dónde se puede mover tu cerdo y dónde no se puede Exactamente. mover. Y ese tipo de información la subimos también a nuestras redes sociales con el mapa de Colombia, y acuérdate que tú no puedes viajar a estas zonas que están de amarillo y demás para que no interrumpan o incumplan como esos temas sanitarios. Te tengo preguntas sobre este tema. ¿Dónde los encuentran? Si alguien que nos está viendo acá por alguna razón quiere adoptar un cerdito, ¿qué tiene que hacer y cómo se contacta con ustedes? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Bueno, no es tan fácil. De una vez se los digo. Nosotros no le Alístense. entregamos cerdos a la primera persona que nos golpea en la casa. Ay, yo me quiero llevar un cerdito. Primero porque tenemos que verificar las condiciones en las que se va a tener ese animal, que es un poco también retomando el tema de los retos que me decías. Uno no puede entregar cerdos en apartamentos, no puede entregar cerdos en casas, porque tener cerdos en espacios tan reducidos Es altera complejo. su bienestar. Entonces nos demoramos buscando hogares definitivos que sean fincas, o sea, que tengan espacios para hacer corrales, que el animal pueda tener acceso al pasto, a la tierra, porque eso es bienestar animal. Entonces, si usted no tiene una casa de esas, no se postule. No se necesita postule. un cerdo en su apartamento. Exactamente, porque va a tener un problema grave. Son muy ruidosos. Y Pero son- ya nos vas a Sí, contar ya les también cuento un poco sobre más eso, pero los pormenores de tener un cerdito. La fundación, bueno, nosotros estamos en Instagram, estamos en Facebook, tenemos canal de YouTube donde también subimos muchos videos de educación. Estamos en TikTok y demás, o sea, eso Todas lo hace las otra redes persona, todas las sociales. redes sociales, y buscando obviamente acaparar más gente, porque los mini pigs tristemente son una moda, se vendieron y se movieron en Colombia como una moda. Muchos influencers los subieron a sus redes sociales sin mostrar la realidad de tener ese cerdo después, del que cerdito todos mini crecen, pig que no crece. así, todos con el cerdito Oli. del tamaño del celular, Ujú. cuando en la vida real ninguno de esos cerdos se queda de ese tamaño. Entonces tratamos de hacer presencia en todas las redes sociales. A través de todas las redes sociales pueden solicitar el formulario, pero lo más importante es que en el canal de YouTube van a encontrar un video que dice 10 razones a tener en cuenta antes de adquirir o adoptar un mini pig. Y ahí les decimos las 10 cosas más importantes: que todos crecen, que hay que cumplir una normativa, que hay que esterilizarlos, que hay que hacer enriquecimiento ambiental. Y ustedes se autoevalúan si están realmente en condiciones de cuidar un cerdo de 80 kilos por 30 años de su vida. Nos mandan el formulario. Si no, no. Igual vayan y chismesen en @minioink, minioink.col, que es la fundación, en Exacto. donde ahí haces todo como el trabajo social. Exactamente. Social, pedagógico, de educación y como toda esa parte romántica del mundo de los cerdos. Ahora vámonos a Vetsotics. Ok. ¿Qué es Vetsotics? Vetsotic ya es mi marca personal, digamos que la marca en la que trabajamos con todas las otras especies, incluidos mini pigs. Entonces es ya donde yo ofrezco mi trabajo profesional en medicina interna, manejo, diseño de dietas, en general cuidados veterinarios, vacunación, de trajes dentales, todo para esas otras especies no convencionales. Entonces ahí ya ustedes van a encontrar, por ejemplo, en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook, que es Vetsotic_Al Colombia, van a encontrar todos los casos clínicos, van a encontrar en general cómo deberían tenerse ese tipo de animales. También hago un trabajo de educación ahí, porque no me interesa seguir recibiendo pacientes enfermos. A mí lo que me interesa es que me lleguen pacientes estables, a los que yo pueda cuidar, ¿cierto? No me interesa que lleguen a punto de morirse o ya con 5 minutos de vida, porque eso pasa mucho con las mascotas no convencionales, sino que la gente aprenda a cuidarlos, aprenda a ser responsable a la hora de tener ese tipo de animales, y ese trabajo lo hago es a través de mi red personal. Ok. Sobre Vetsotics, importante. Es que son tantos temas al mismo tiempo. Pero ahorita mencionabas, digamos que aprender a cuidarlos, y acá creo que hemos llegado a un tema importantísimo. Hablemos sobre alimentación de estos animales. Listo. Siempre que vas a tener un animal de compañía, trata de leer y estudiar sobre la biología de ese animal, porque ahí vas a encontrar la base de la dieta de estos animales. No porque el creador te diga dele conejina al conejo significa que es Está correcto. bien. Los conejos son herbívoros obligatorios, los cobayos son herbívoros obligatorios, es decir, su dieta deben ser verduras de hoja, heno,
pequeñas porciones de verdura como tal y frutas. El balanceado debe ser para conejos mascotas, o sea, la conejina es el peor veneno que tú le puedes dar a estos animales. No la compren. La lechuga redonda es el segundo veneno que le dan, y la zanahoria es puro azúcar. Son animales que los dientes les crecen toda la vida, entonces necesitan la fibra en la dieta para desgastar los dientes. ¿Cómo me llegan a mi consulta? Con los dientes sobrecrecidos, con la lengua atrapada o cortada por los molares, porque han tenido una dieta completamente inadecuada. Hámsters, por ejemplo, ratas. Los cobayos son igual que los conejos. Okay. Las ratas, los hámsters son animales omnívoros, son animales que no viven de semillas. Ese mix que te venden el mix para tu hámster y que viene trae el paquetito. como migo rojo, trae un montón de semillas de girasol. Eso es un veneno para esos animales. Hay que preparar los propios mix de semillas y hay que darles también verduras, algunas frutas. Pueden comer proteína animal, entonces hay que darles huevo, hay que darles pollo. Y hay gente que en la vida le da un pedacito de pollo al hámster y viven los huesos, se mueren antes de tiempo y tampoco comprenden por qué es. Entonces, bueno, ratas y hámsters y ratones ahora son animales que están muy de moda para tener también como animal de compañía. Odio las modas, pero pues así es. Se han popularizado muchísimo. Pero en defensa de las ratas y los ratones son me parece que es lo más o sea, lo mejor que les pudo haber pasado, porque siempre como que, uy, no, el ratón o la rata, sí. Y son animales demasiado inteligentes, demasiado sociales. De todos, los mejores para mí son las ratas. Las ratas son un hit, porque aparte son animales demasiado sensibles y de verdad tienen una necesidad social que yo creo que uno no la alcanza a dimensionar. Uno piensa que sí es el que vive ahí debajo de la alcantarilla, y no, hay todas unas construcciones como sociales y demás. El tema me apasiona un montón. Sí, se ve. Es muy chévere, y por ejemplo desde ahí también se cometen muchos errores. Hay personas que piensan que tener una rata sola es correcto cuando son animales, como tú dices, gregarios y sociales y que deben vivir por lo menos en parejas. Eso también sucede con los conejos y los cobayos. Mientras que, por ejemplo, hámsters y erizos son animales solitarios y no deben vivir acompañados, y son los porque que se más estresan. acompañados entonces la gente los pone, se agarran, se matan, se procrean, bebés, se comen entre ellos. Entonces cada especie tiene sus requerimientos de sociales, de alojamiento y de dieta. Listo. Las aves, pues la dieta varía dependiendo del tipo de ave. Hay aves como los canarios, los bengalíes, que son faceriformes, y hay aves citácidas como los pericos australianos, los inseparables, y las dietas son completamente distintas, casi que especie específicas. Entonces ahí sí, para adentrarme es muy difícil. Hurones son carnívoros estrictos, carnívoros obligatorios, como los gatos, o sea, ellos necesitan también o presa viva o alimentos balanceados suplementados con taurina. Los erizos son un mundo muy difícil o sea, no se ha terminado de establecer la dieta para ellos. Algunas personas piensan que son omnívoros oportunistas y otros piensan que son netamente insectívoros. Entonces también requieren balanceados premium y debes darles insectos, que no es fácil de conseguir, tenebrios, grillos, zoofobas, para darle a un animalito de estos. No, pues ya me imagino uno... Exacto. Voy a salir a conseguir el grillo. Te los venden en cría, y pues es muy difícil, a veces no tienen crías. Uno acá pensando, bueno, listo, ¿dónde consigo grillos? Y que sea una persona que los críe de manera limpia, porque si el grillo o la zoofoba viene enfermo con parásitos, te va a enfermar a tu animal. Oh, por Dios. Hay que hacer la aclaración de que todo esto que estamos hablando es de animales que conviven, digamos que en espacios, ¿cómo se puede decir? Contigo, que cumplen un papel de animal de compañía. Sí, esto no es fauna exótica. No es afuera, sino lo que uno, digamos, que debería hacer en caso dado tal de tener un animal de estos en casa. Tengo una pregunta, no es pregunta, pero mitos y realidades sobre los mini pigs. Hablando de estas modas tan modas, me vas a contar 3 mitos y 3 realidades. Listo. ¿Que el mini pig no crece? Uy, esa es la más importante. Que el mini pig es mini. La gente realmente cree que eso es así. No, son minis. Ese es el mito más grande. Segundo, que son hipoalergénicos. No crece. ¿Cuánto llega a pesar un mini pig en su edad adulta? Quedan entre los 35 y los 100 kilogramos de peso. Es decir, ¿cuánto puede medir un mini pig?
¿De altura? Sí. Unos 60, 70 centímetros en la cruz. Para que se den una idea, esto es como un labrador. No. ¿Más? Más que un labrador. ¿Más que un labrador? O sea, son ¿Pastor de alemán? altos como un labrador, un poco más que un labrador, pero obviamente macizos. Son más gordos. Cuadrados, o sea, ellos son mucho más pesados. Un animal de la altura de un labrador puede pesar fácilmente unos 60 kilos. Claro. Mientras que un labrador, ¿cuánto pesa? 40. Sí, lo digo así para que la gente En la se altura, haga dices. una idea Ujú. de el tamaño que... No es un chihuahua. Sí, no va a ser enanito. Un yorkie, no va a ser un yorkie. No va a ser un yorkie. Listo. ¿Listo? Entonces, Peso. el tamaño Ujú. es con lo que más te engañan. Segundo, hipoalergénicos, te dicen que no te van a dar alergias. Y Eso que es no botan mentira. pelo. Y que no botan pelo. Los mini pigs mudan de pelo 1 o 2 veces al año. Se quedan completamente calvos. Y el pelo es como astillas. Entonces se te entierran en todo el cuerpo. Duele muchísimo. Si el cerdo duerme contigo en la cama, que no lo recomiendo, es un proceso bastante estresante para el tutor. Y hay personas que con el simple contacto con las cerdas, que es el tipo de pelo de ellos, hacen reacciones en la piel. Entonces nosotros, por Hay ejemplo, somos brotes. 4 veterinarios y hay cerdos que... nosotros somos 3 veterinarios y un zootecnista que es Jorge. Cuando manejamos los cerdos, hay cerdos que nos dan alergia a todos, hay cerdos que le dan alergia a Alejandro, hay cerdos que le dan alergia a Jorge. Entonces, hipoalergénicos, 0. No se dejen meter ese cuento tampoco. Listo. Y Tercero. el tercero es que viven de ensalada. Eso es mentira. Los mini pigs son animales omnívoros, o sea, necesitan frutas, verduras, proteína animal y proteína vegetal. El creador te dice no le dé comida porque de eso depende el tamaño, entonces dele solo lechuga y pepino para que no se le crezca. Y es el cerdito ahí todo Exacto. chupado. Son cerdos con muchos desnutrido. problemas, subdesarrollo físico y mental. O sea, sí se vuelven más lentos para aprender y todo. Y también se acorta mucho la vida del cerdo. Es mentira que entre más comida le des tú a un cerdo, más grande se va a volver. Entonces aquí vinculo los dos temas. El tamaño del cerdo está determinado por genética. O sea, es igual que nosotros. Yo soy tan grande como mi mamá y mi papá me pasaron en genes. Si yo como un montón, yo me engordo, pero yo no me vuelvo de 2 metros como Jorge. Eso es mentira. Es lo mismo que con los Qué perros. gran ejemplo. Tú puedes matar de hambre un gran danés y ese gran danés jamás se va a volver un chihuahua. Claro. Jamás. Y viceversa, tú puedes sobrealimentar un yorkie y ese yorkie jamás se va a volver un San Bernardo. Entonces, un mini pig, un cerdo de raza miniatura, nunca jamás en la vida se va a volver un Landrans de 600, 800 kilos. Eso no va a pasar. Va a ser un animal de 100, 120 kilos con sobrepeso, ciego, que no puede caminar, con problemas hepáticos. Eso no es un animal sano, ¿cierto? Entonces, la conclusión es que entre más comida tú le des, no se va a volver más grande. Va a sufrir de Más. obesidad. ¿Listo? Debes tenerlo con dietas balanceadas, obviamente para no llevarlo a esos estadios, pero tienes que tener claro que todos los cerdos crecen. Todos los mini pigs van a crecer. Ellos no son mini porque se parezcan a las razas mini de perro, que es lo que todos tenemos acá grabado. Ay, ¿cuáles son las razas mini? El Yorkie, el Chihuahua. No, esto es lo mismo. No. Ellos son mini porque dentro de su especie, las razas grandes pueden llegar a pesar 600, 800 kilos en edad adulta. Entonces, pues un animal que pese la octava parte de eso, o sea, 100 kilos, incluso 50 kilos, o sea, la 10ª parte, pues es mini para su especie. Ellos son mini dentro de los sus escrofa, no mini porque se parezcan a los perros. Ok. ¿Listo? Algo más importante que tú digas, lo tengo que decir en cuanto a estos mitos y realidades. ¿De los cerdos? Sí. Sí. Oh, yo me puedo Me quedar hablando de preparo. cerdos. Los cerdos no son animales fáciles de tener. Los cerdos Son muy verbales. no deberían tenerse en espacios reducidos, en apartamentos ni en casas. Son animales que necesitan del exterior, necesitan del campo, porque si no vas a tener muchos problemas con ellos, problemas comportamentales. Son muy agresivos, son muy territoriales, son destructivos, y si tú no aprendes a brindarle todas las herramientas a tu cerdo, vas a terminar desistiendo de su tenencia. No son animales fáciles de manejar. Eso es una mentira que te dicen los criadores para vender. No, es que usted no tiene que hacer nada, es que el cerdito es solo de lechuguita. Todo eso Falso. es mentira, todo eso es falso, y hay muchos animales sufriendo de maltrato por esas falsas expectativas y por esa información tan mentirosa que nos están dando los criadores. Me encanta. Oigan, hoy hemos aprendido un montón. Es que a veces yo me quedo sin palabras porque es muchísima información y al final esto es un tema, como lo decías, de moda,
Pero acá hablemos de moda como es. Claro. Con toda esa información de que si uno lo va a hacer sabiendo a dónde se está metiendo, qué es lo que tengo que hacer, cuánto me va a costar, que esa es una pregunta que no te he hecho. ¿Cuánto me va a costar? Y es importante, porque a ver, digamos que una persona responsable cuando va a tener un perro dice, bueno, ¿cuánto tengo de presupuesto mensual para gastarme en la manutención de ese perro o de ese gato? Claro. ¿Cuánto cuesta la manutención de un mini pig? Bueno, partan de que el veterinario es mucho más caro. es mucho más costoso porque nosotros somos personas que nos hemos especializado y que hemos hecho un montón de cursos, diplomados y demás para poder tratar estos animales. Entonces, la consulta con un especialista en el área que sea siempre es más costosa que de un médico general, ¿cierto? Entonces, partiendo de ahí, es diferente. Las cirugías y demás también requieren cierta experticia, el uso de materiales más costosos. Aparte la Esterilización, la anestesia, todo es muy complejos. diferente. Se requieren de equipos más especializados, lo cual también aumenta los costos de todos esos procedimientos. Tienes, por ejemplo, en el caso de mini pigs, que cumplir una normativa. Entonces, tienes que vacunarlo, tienes que ponerle el microchip, la esterilización es obligatoria. En la alimentación, si bien nosotros hemos hablado, por ejemplo, la alimentación no es el rubro más costoso, pero sí es dispendioso, porque uno tiene que hacer cocinarle al cerdo. tienes que cocinar los granos. O sea, hay gente que no se cocina a sí misma y le toca estar preparando la dieta de los cerdos. Eso me pasó, yo no comía verduras, frutas y cocinaba hasta y te tocaba ir a porcionar, porque por ejemplo en mi caso yo les entrego cuánto de verduras, cuánto de fruta, cuánto de granos, y usted tiene que hacerlo. O sea, el que decidió llevar el cerdo a su vida fue usted. Total. La suplementación de las dietas, entonces hay que manejar diferentes suplementos multivitamínicos y demás, porque no son como los balanceados de los perros que literalmente su nombre lo dice, ya vienen listos, mientras que aquí usted como veterinario lo diseña y el propietario tiene que sacar de su tiempo y de su dinero para hacer la dieta adecuada. Entonces, sí, bien lo que te digo, no es lo más costoso, sí es dispendioso de hacer. Y también el tema de enriquecimiento ambiental. Ah, el enriquecimiento ambiental. Que no es solo para cerdos, es para todos. Para todas las especies. ¿Qué es enriquecimiento ambiental? Aparte, ahorita les vamos a presentar a otra de las grandes invitadas del día de hoy, que obviamente no pudimos tener en el set porque se iba a comer todo. Entonces decidimos, por paz y tranquilidad de todos, que era mejor presentarla al final. Y esto tiene mucho que ver con el enriquecimiento ambiental. Listo. ¿Qué es? El enriquecimiento ambiental, así como su nombre lo dice, es volver el ambiente lo suficientemente estimulante para los animales. Entonces, nuestros apartamentos, por más bonitos que los tengan, nuestras casas, pisos laminados, sofás divinos, cortinas, son ambientes estériles para los animales. Es decir, son ambientes que no les interesan y no les producen ningún estímulo, ni físico ni mental a los animales. Entonces, es como vivir igual en una cárcel. El enriquecimiento ambiental lo que busca es volver ese ambiente lo suficientemente interesante para que el animal desarrolle conductas naturales de su especie. ¿Qué significa eso? En el caso del cerdo, por ejemplo, los cerdos no deben comer en plato como los perros, que tú les sirves la porción y comen. El cerdo debe caminar, osar y comer en pequeñas porciones por 12 horas al día. ¿Cómo recreas tú eso en un apartamento? No pasa. Es muy difícil. Sí. No pasa. O sea, por más que la gente lo intente, nunca lo va a lograr. Pero lo que podrías hacer es dividir la comida del cerdo en 8 porciones. ¿Qué significa? Que tú tienes que estar disponible 8 todo el veces día al día para estarle dando la comida al cerdo. No dársela fácil, sino que implique un reto mental y un reto físico para que él adquiera el alimento. Y eso también, por ejemplo, sirve para conejos, para cobayos. Todos los animales necesitan enriquecimiento ambiental. Por ejemplo, los conejos son animales que escarban un montón en la tierra y los tenemos en pisos laminados. La gente es como, oye, ¿por qué mi conejo raspa el piso? Porque él mentalmente necesita hacer el comportamiento y hay una frustración del comportamiento porque está en un piso laminado. Entonces, enriquecimiento ambiental es dar todas esas herramientas que necesitan los animales para poder hacer sus conductas naturales y no enloquecerse y terminar siendo abandonados por malos comportamientos. Me encanta todo lo que hablamos hoy. Vamos con nuestra invitada, ¿cómo se llama? Cateta. Nos vamos a parar un momento, compañeros, para traer a Cateta, para que por favor vean a esta belleza. Para que se enamoren y entiendan por qué no son mini, como les dicen. No son tan minis.
¿Siguen grabando? Sí. Oli, Oli. Yo tengo anotados, todos los números, todos los minutos en los que información, tal cosa. Ven, mi amor. Cateta. Cateta, ven. Oigan, Cateta, por ejemplo, Cateta ladra un montón. Ella le encanta correr. hola gorda. Y ahorita en el estudio quiero contarles que mientras pasaba todo esto, ella nos contaba la doc que los cerdos son muy dominantes, tienden a ser muy dominantes y muerden duro. Bueno, Y me mordieron. los cerdos manejan sus jerarquías diferentes a los perros. Los perros, si bien aceptan un líder, ¿cierto? Y comprenden que, digamos, la persona que los cuida es el líder. Los cerdos no. Los cerdos, ellos en sus grupos sociales constantemente pelean entre ellos para determinar y reforzar la jerarquía. Cuando el grupo social de tu cerdo eres tú y tu familia, pues obviamente que es a ti a quien va a retar, a quien va a morder, a quien va a tratar de dominar. El cerdo no se corrige a los golpes ni a los gritos porque eso es una invitación a la pelea también. O sea, más se va a embarracar. Exacto. Hay que ser muy tajantes en su mal comportamiento. Se utiliza el aislamiento para corregirlos, nunca golpearlos, nunca gritarlos y hacer mucho entrenamiento y mucho enriquecimiento ambiental. O sea, la conclusión es que el cerdo básicamente tiene que vivir acompañado 24 horas del día. ¿Estás dispuesta a dejar de trabajar por cuidar un cerdo de 80 kilos por 30 años? Ah, yo creo que muchos podemos decir que no. Exactamente. Doc, cuéntanos de ella, ¿por qué está acá? Bueno, aparte Bueno. de la invitación, pero ¿por qué ella está con ustedes? Bueno, Cateta es una cerdita todavía joven. Ella tiene 2 años de edad, es decir, que no ha terminado su proceso de crecimiento. Crecen hasta los 5 años. Exactamente, entonces a los 5 años van a saber ustedes cuál es el tamaño final. Cateta vive aquí en Bogotá, en Chapinero, en un apartamento Con un perro. Un perro enorme. Y Cateta, la dueña constantemente la sacaba, pues digamos que dentro del barrio con la pechera y parque. demás. Pero Cateta sufrió varios episodios en los que se estresó mucho, se le soltó a Valentina de la correa y empezó a correr. Imagínate un cerdo corriendo por Chapinero. Entonces, eso fueron, digamos que momentos muy estresantes y a partir de ahí, su tutora comprendió que por bienestar de Cateta, lo mejor es que ella vaya a un colegio. Nosotros tenemos un colegio campestre para cerdos únicamente. Y ella va todas las semanas a osar, a revolcarse en tierra, le hacemos enriquecimiento ambiental y de esa manera baja los niveles de ansiedad y de agresividad. Entonces es un ir y venir en el colegio. En este momento ella está regresando de estos días que estuvo en el colegio con nosotros. Y realmente sí se ve mucho el equilibrio o el cambio cuando los cerdos tienen posibilidad de tener tiempo en exteriores. Eso es vital para el bienestar mental. Claro, y físico no y es el emocional. paseo de 5 minutos Exacto. de vamos a salir a hacer pipí y ya, Exacto. y te regreso a la casa. No, acá estamos hablando de... Y el colegio, por ejemplo, funciona distinto también a lo que funciona para perros. Por ejemplo, en los que tú sabes que el perro lo recogen en la mañana y lo llevan en la tarde. ¿De El perro acuerdo? se acostumbra al transporte, un cerdo no. ¿Cómo acostumbras tú a un cerdo a un guacal? Es complejo. A Es montarse al carro. Exacto. Son procesos Entonces, más largos igual de aprendizaje. todo transporte es estresante. De acuerdo. Entonces lo que nosotros hacemos es llevarnos el cerdo y ellos duran 3, 4 días con nosotros y ahí sí regresan. Porque sería absurdo transportar un animal que no está acostumbrado a eso mañana y tarde para que dure 2 horas en el colegio y llegue peor de estresado. Claro. Entonces, claro, para que tenga un proceso de adaptación al espacio exterior, duran con nosotros varios días. Ahora, es súper importante también mencionarles que los cerdos son supremamente pilos, o sea, ellos tienen la capacidad, yo creo que también de hacer muchos daños en estos ambientes, por justamente son animales súper curiosos, Ujú. pero también, digamos frustran. que se frustran y a lo que iba a decir es que esos daños son un poco como inspeccionando, como buscando cosas, como esa curiosidad y ese hablar. Las vocalizaciones. Las vocalizaciones de los cerdos son, en efecto, animales supremamente interesantes en sus comportamientos, pero a la misma vez, pues eso los hace unos animales, siento yo que más complejos, puede más ser, exigentes. más exigentes en tiempo. Tal cual. y en Ellos tienen la edad dedicación. mental de un niño de 3 a 5 años, que para los que son papás saben que son esa edad en la que uno se quiere matar, porque el chino quiere hacer de todo y no para, pero es eso por 30 años. Claro. Y lo que tú explicas como curiosidad es ese comportamiento exploratorio que es innato en ellos, que se da desde el momento de nacer cuando empiezan a explorar la glándula mamaria de la mamá para poder amamantarse. Ellos caminan en el momento en el que nacen.
Entonces es un comportamiento que está ligado al ADN del cerdo. Y sí, muchos de los daños los hacen, obviamente, siendo cerditos, digamos que moviendo su comportamiento exploratorio que está en ellos y que sí o sí lo van a hacer. Y pues esa frustración de no encontrar un sustrato manipulable, o sea, tierra, pasto, cosas interesantes, pues los lleva a destruir alacenas, cables, a romper. Ellos aprenden a abrir las neveras. ¿Lo están viendo? Robarse todo. Aprenden a abrir las neveras, además que son muy fuertes, entonces nomás con un topetazo ya pueden tumbarte todo lo que tienes en una mesa. Aprenden, como te digo, a abrir las neveras. Ellos ya saben que la nevera es la proveedora de alimento y de cerveza, les encanta la cerveza. Entonces aprenden a abrir la nevera, se roban las latas de cerveza. Ya cuando tú llegas ya te tocas, o sea, el segundo paso después de haber adquirido un mini pig es ir a comprar todos los seguros de niño ¿De 3 años? De 3 años, eso es de no abrir las gavetas y eso, porque si no vas a tener un montón de problemas con el cerdo. Doc, yo creo que el tiempo se nos ha hecho, a mí se me ha hecho cortiquetico, es muchísima información, muchísimo conocimiento por parte de ustedes a un mundo paralelo demasiado importante. ¿Dónde los pueden encontrar? Si la gente quiere saber más sobre ustedes, conocerlos, acceder a ustedes, ¿dónde? Dime ya las redes sociales. Bueno, en Instagram estamos como vetsotic_Colombia. En Facebook únicamente vetsotic. Ahí nos pueden encontrar. Estamos también como Pig Toys Colombia, que es la guardería, y la fundación, que es minioink.col, @minioink.col en Instagram. Un último mensaje que le quisieras dejar a las personas que nos están viendo. Por favor, si ustedes sienten que un perro o un gato no los identifica, es completamente comprensible. Lo único que les pido es que si ustedes deciden tener una mascota exótica o no convencional, por favor se eduquen mucho, lean demasiado, no se queden con lo primero o el primer blog o con lo que les digan los criaderos, y busquen siempre un profesional capacitado en el área que los pueda guiar y acompañar en el proceso de la tenencia responsable de este tipo de animales también. Oigan, miren, este ha sido el episodio que he amado más por ella. Es que es muy hermosa, son muy hermosos. A ti te quiero un montón, Ya, mira, me rompe el corazón. Pero tener un cerdo en el estudio y poder decir, les estamos hablando de estos temas, me llena el corazón porque es algo súper importante. Esta es información que de verdad hay que dar a conocer. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Se vienen cosas también muy interesantes, muy chéveres. Como vieron acá, hablamos de todo. Así que cuéntenos también, aprovecho en los comentarios, quién les interesa que vean, que traigamos, que hablemos, porque acá vamos a escucharlos a ustedes y escuchar esto a personas como tú que hacen unas vainas increíbles. Y pues nada, nos vemos en un próximo episodio. Gracias por llegar hasta acá y síganos @noessolounanimal.